un tema que yo creo que hay que prestarle atención, especialmente si usted todavía es una persona trabajadora activa. ¿Qué pasa con esos despidos ilegales a los que se ven expuestos muchos trabajadores? Y es que se ven en esta situación de ser despedidos sin una justificación adecuada o con una violación clara a sus derechos laborales, pero es fundamental conocer los derechos que tenemos como trabajadores, las acciones que podemos tomar para defenderlos y por supuesto que nos acompaña la abogada especialista en Derecho Laboral, María Marta Salazar, para aclararnos todo el panorama y que usted sepa qué puede hacer en estos casos. Buenos días, María Marta, Muy ¿cómo buenos estás? días, José, y buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Empecemos por definir qué derechos son los que tengo yo como trabajador ante un despido ilegal. Bueno, primero que nada, cuando un trabajador tiene una duda razonable de si el despido se efectúa de manera correcta o no, lo primero que tiene que hacer es acudir a una persona especialista en derecho laboral. Recordemos que en Costa Rica los trabajadores cuentan con la defensa pública, gratuita incluso, que son abogados del Poder Judicial que pueden brindar este tipo de asesoría, pueden recurrir a un profesional privado o incluso acudir al Ministerio de Trabajo cuando aún la relación laboral se encuentra vigente. A mí me surge ahí una dudita. Yo creo que es la duda que se hacen muchos. ¿Cómo puedo yo saber, según la ley costarricense, si mi despido está siendo ilegal? Es importante contar justamente con esta asesoría porque muchos trabajadores, José, se preguntan cuando me despiden con responsabilidad patronal y entonces te dice la carta de despido, artículo 85, inciso D, por la propia voluntad del patrono. Eso te iba a preguntar después, pero aclarémoslo de una vez. Entonces, en estos casos, aún así, recordemos que en Costa Rica existe la libertad de despido y la libertad de contratación. Entonces, cuando un despido se da bajo el artículo 85, inciso D, significa que el patrono así lo quiso. Entonces, muchos trabajadores dicen, es que no me dio la justificación. No, sí le dieron una justificación. El patrono lo quiso así, o sea, lo quiso despedir porque cuenta con el principio de del libre despido. Sin embargo, no fue por un error que usted cometió o el patrono por lo menos no se lo pudo comprobar. Pero aún así, cuando la carta dice esto y pudiera obedecer a un tema de discriminación, ya sea por enfermedad, por embarazo, por afiliación sindical, entonces un trabajador puede consultarle a un abogado y decirle, mire, yo sé que la carta dice esto, pero es que yo tengo dudas porque a mí me estuvo pasando un tema de discriminación, etcétera. Entonces, ahí es donde se puede valorar qué opciones tiene. Sí, porque prácticamente estamos hablando que por este artículo se libera responsabilidad a cualquier tipo de patrono. Ahora, tengo una pregunta, ¿qué pasa si a mí me despiden con responsabilidad patronal, verdad? Pero me dicen que es por reestructuración laboral. Sí, pero es lo que es, no despidieron a nadie más, solamente a mí. Claro, es muy importante tomar en consideración que ya la Sala Segunda se ha manifestado reiteradamente en ese tema de cuando en la carta de despido te ponen por reestructuración. Y es que la Sala Segunda explica que el patrono cuando expone esta situación de la reestructuración tiene que demostrarla y se tiene que demostrar con pruebas, porque yo no puedo hacer en un departamento de 5 personas una reestructuración de solo una. Sería extraño porque no hice una reestructuración, simplemente despedí a un trabajador. Entonces se podría pensar que el despido fue discriminatorio y así se ha resuelto en contra de las empresas. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué pasa si el patrono dice, claro, lo que pasa es que aquí tengo los ingresos, con relación al año pasado ha habido un déficit en ingresos, hemos perdido ventas y eso implica que yo tenga que tener una persona menos? Por supuesto. Sí, cuando el patrono ya logra justificarlo, genial. Entonces que se respalden todas las pruebas que tienen, pero hay que justificar que realmente la reestructuración se debía a un tema y a factores económicos. Cuando una persona es despedida regularmente entra en un impacto, ¿verdad? Y en un duelo, porque es algo que tal vez no se esperaba, depende de un ingreso, no sabe cuándo va a conseguir trabajo y no computa lo que pudo haber pasado hasta que dice, no, esto no está bien. ¿Hay un plazo para yo entonces poder poner esta denuncia por un despido? Sí. Ya no dije nada. Que consideramos ilegal, por ejemplo. Exactamente. Cuando consideramos que un despido fue ilegal, tenemos un plazo de prescripción. Entonces es muy importante porque hay personas que se quedan meses dándole vueltas al tema de voy o no voy. No lo valoraron, simplemente no se los había aprendido el bombillito. Exactamente, también. O no tienen todavía como la valentía para interponer una demanda. Entonces sepan que cuando se trata de temas del contrato laboral, tienen un plazo de prescripción de hasta 1 año luego de el despido.
En temas de discriminación son 6 meses. Entonces, para que lo tomen en cuenta y que corran y Sí, que busquen actúe asesoría. rápido. Ahora, ¿qué pasa si, además de que me están despidiendo, considero que puede ser un tema ilegal lo que hay en este despido, no me pagan mi salario ni todo lo que corresponde de manera puntual? Lo que querés decir entonces es cuando un trabajador es despedido, pero no le están pagando su liquidación completa. Sí, por ejemplo. Perfectamente, también el trabajador de igual forma tiene 1 año, o sea, para reclamar este derecho antes de que prescriba, y puede acudir a instancias judiciales, o incluso nunca olvidemos el tema de la conciliación, que es otro mecanismo que existe donde yo puedo reclamar los derechos y tener una conciliación con el patrono para que se me pague. ¿Yo podría llegar a solicitar una indemnización económica por un despido ilegal? Sí, claro que sí. Se puede solicitar una indemnización económica. Se puede, en casos, por ejemplo, de despido discriminatorio, se puede solicitar una reinstalación de un despido nulo, que la causa, por ejemplo, realmente no existía. Hay muchos despidos que se han hecho de manera injustificada, o sea, que le achacan errores al trabajador que nunca cometió. Te iba a hacer una pregunta que creo que tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? ¿En qué momento una persona podría incluso batallar por una reinstalación en su puesto? Y digo que puede tener sus pros y sus contras, pues yo no sé hasta qué punto yo quiero regresar a trabajar con un patrono que sí que está en contra mía. O sea, yo podría velar por una reinstalación, pero que además me pongan en otra área donde no tenga contacto con esta jefatura. Vamos a ver, los casos de reinstalación es una muy buena pregunta que acabas de hacer, porque hay muchos trabajadores que más bien no desean ser reinstalados, justamente porque Por lo mismo, claro. no quieren volver al lugar donde tanto daño les hicieron. Entonces, hay muchos trabajadores que más bien sí necesitan el trabajo y que sí les gustaba ese trabajo y que quieren regresar ahí, y que al final la decisión la tomó un mando alto que no tiene relación con el trabajador, entonces al trabajador no le molesta regresar a ese centro de trabajo, pero sí tiene que regresarlo con el mismo salario, las mismas condiciones y funciones, no se las pueden alterar. Sí, no se vale. Ahora, otra duda que yo sé que le surge a muchas personas y nos surge a todos los que en algún momento hemos sido despedidos de algún lugar, que es que, ¿qué va a pasar en mi próxima entrevista de trabajo, verdad? ¿Hasta qué punto esto puede afectarme para un futuro empleo? ¿Y cómo puede afectarme un despido ilegal, verdad? Porque siempre voy a tener que ser claro en la entrevista y ser honesto. Esa es una de las preguntas que más se hacen también los trabajadores que han sufrido un despido, justamente porque lamentablemente el empleador en muchas ocasiones, y eso no debería de pasar, dan malas referencias de un trabajador cuando sale de un centro de trabajo. Entonces, ¿qué es lo mejor? El trabajador que en las entrevistas sea lo más sincero posible. Es decir, tuve esta situación en el trabajo, no salí en buenos términos, entonces por si llamas a solicitar referencias podría pasar. Pero, insisto, estas situaciones, y que los patronos sepan, no deberían de suceder, porque el patrono no debe malinformar a una empresa luego de que ya el trabajador dejó de laborar. Sí, es que no deberían de suceder, pero la realidad es que sucede y es el escenario, el pan nuestro de todos los días. Claro. Ahora, otra situación puntual, ¿cómo puedo yo protegerme como colaborador si fue despedido injustamente, pero además estoy ante una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Un tema de enfermedad, un embarazo, por ejemplo, son situaciones en las que uno depende de este ingreso económico. Un trabajador siempre debe documentarse, no importa si está en una buena condición laboral, porque usted no sabe el día de mañana qué puede pasar. Hoy estamos trabajando en un lugar, mañana viene un despido y a veces es inesperado, entonces hay que documentarse. ¿Con qué? El contrato de trabajo, mensajes, correos electrónicos, todas estas documentaciones siempre tienen que estar en el resguardo del trabajador. Ahora, cuando hablamos de trabajadores, dirigentes sindicales, trabajadoras en lactancia, trabajadoras embarazadas, o con alguna enfermedad de por medio, hay un procedimiento especial que impide que las trabajadoras con un fuero de protección, por ejemplo, en lactancia, claro, o en embarazo, o dirigentes sindicales o menores de 18 años sean despedidos sin un procedimiento previo ante la inspección del Ministerio de Trabajo, que es quien tiene que aprobarlos. Aquí viene otro punto también. Muchas veces, ante el despido, te quieren hacer firmar alguna documentación que tal vez vos no estás de acuerdo con lo que te están haciendo firmar o no va de la mano con lo que indica la ley. ¿Yo puedo negarme a firmar esta documentación? Sí, esto es muy importante. Se pueden negar porque hay muchas personas que siempre el dolor de cabeza es ¿por qué firmé algo que no debía haber firmado y tal? Nadie
les va a obligar a que firmen algo, no los pueden obligar a que firmen algo. O sea, ustedes no pueden estar retenidos en una oficina hasta que firmen algo. O sea, ustedes tienen libertad y pueden salir de esa oficina y decir, yo no lo voy a firmar hasta que yo no me asesore con un abogado o acuda al Ministerio de Trabajo, a la Defensa Pública, para que me den la asesoría y yo después vengo a firmar con mucho gusto. Pero no los pueden obligar. Eso es muy importante, porque en muchos casos dicen, bueno, entonces no podemos proceder con todo lo que implica la liquidación y todo lo demás. Te salen como por la tangente, ¿verdad? Exactamente. Pero fuera de esto, más allá de lo que te digan, la ley es muy clara. Es correcto. Sí, por eso es importante que un trabajador... O sea, vamos a ver, cuando te ponen a firmar algo, no necesariamente lo estás aceptando siempre, pero el punto es cuando un trabajador puede discernir en si lo estoy aceptando o no. Entonces, por eso es tan importante que primero se asesoren para que cuando firmen, lo firmen conscientes de que es solo un recibido o estoy realmente aceptando lo que dice ahí. Porque necesariamente cuando te pagan una liquidación y yo le estoy firmando, no estoy aceptando necesariamente todo lo que me están pagando ahí si hay un mal cálculo. Yo perfectamente puedo hacer un reclamo posterior incluso a instancias judiciales. Pero hay muchas otras cosas dentro de la relación laboral que yo puedo firmar que sí puede ser que yo esté aceptando algo que no debía haber aceptado. Y además tener claridad de que cuando se trata de una liquidación debe la empresa, me corregís, enviarte un desglose efectivo de todo lo que están pagando, por qué lo están pagando y no simplemente decir un monto tal y ya, ¿verdad? Ahora, aquí me surge una pregunta también sumamente importante, y es qué pasa cuando este despido ilegal no es para una persona, sino para un departamento, para un colectivo de personas, hasta dónde toma más peso el poder hacerlo en conjunto y no de forma individual. Vamos a ver, no solo es que toma peso, porque eso es un factor muy importante, pero también incluso hasta se pueden repartir los gastos o los honorarios de un abogado y por supuesto que tiene muchísimo mayor valor una demanda colectiva siempre y cuando las pretensiones sean las mismas. Es decir, lo que yo estoy solicitando, igual que mis otros compañeros, es lo mismo. Puedo interponer esa demanda de manera colectiva, pero si no es lo mismo... Y unos piden una cosa y otros otras, van a tener que ser demandas individuales. Muchas gracias, Mara Marta. Me encanta que podamos tocar estos temas porque podemos darle voz a esas personas que muchas veces no saben o se dejan justamente por el desconocimiento, porque les meten temor. Así que ya sabe cómo tienen que actuar. Hacemos una pequeña pausa comercial, 8:48 minutos de esta mañana.